Hola, en este video les voy a enseñar cómo aplicar la técnica de rate limit a tu API. Básicamente lo que es el rate limit es que tú puedes restringir o, como su mismo nombre lo dice, darle un límite a las peticiones que pueden realizar a tu API. ¿Por qué? Porque hay muchos ataques, el típico ataque DDoS, ¿no? Que lo que hace es tumbar tu servicio. ¿De qué manera? Pues haciendo múltiples peticiones de miles, de millones de dispositivos alrededor de todo el mundo, hacen peticiones a tu servicio y básicamente tu servicio no está preparado para calcular o controlar todo eso y se cae básicamente. Y pues ese es un típico ataque que realizan, ¿no? Entonces esta técnica te puede ayudar a defenderte de eso. Y obviamente es útil saberlo para mejorar los sistemas o el backend que estamos realizando. Entonces, básicamente, ¿qué es? Tú le dices a mi API solamente, por ejemplo, pueden llegar máximo 100 peticiones en una hora, máximo. Si llegan más peticiones dentro de esa hora, ya esas peticiones extra se rechazan y no se ejecutan. De esa manera, pues estás protegiendo tu servicio. Eso lo vamos a realizar en este video, con este proyecto que hemos estado realizando en todos los videos. Y bueno, básicamente sería lo siguiente. Tengo este endpoint que, por ejemplo, le he indicado que en 10 segundos solamente se puede hacer un máximo de dos peticiones. Entonces, por ejemplo, hago la primera petición, hago la segunda petición, hago la tercera petición y, por ejemplo, me dice muchas peticiones, por favor inténtelo luego de 10 segundos. Le estamos indicando incluso el número que tiene que esperar, el tiempo que tiene que esperar para volver a realizar una petición. Entonces, eso es lo que vamos a aprender en este video. Y bueno, todo este sería el código que lo vamos a empezar pues desde cero, ir explicando bloque por bloque. Así que lo primero que voy a hacer es comentar o bueno, cortar todo esto para empezarlo, ¿no? Voy a detener la ejecución y bueno, así quedaría como estaba antes del proyecto anterior. Y entonces lo primero que vamos a hacer es agregar el rate limit a nuestro contenedor de dependencias. El rate limit ya por defecto viene instalado en .NET. En este caso estoy utilizando .NET 9. Ya no he tenido que instalar nada. Pero bueno, si en su caso utilizan otra versión, pues simplemente van a las librerías de Nugget e instalan pues Microsoft ASP.NET Core Rate Limit. Y bueno, esto lo que hace pues es, tenemos unas opciones, ¿no? Y ahí empezaríamos a colocar toda la configuración que necesitamos. Lo primero que vamos a hacer es lo más sencillo, que sería el primer algoritmo, ya que me olvidé explicar, pero .NET te ofrece 4 algoritmos para realizar rate limit. A ver si lo busco rápidamente. Rate limit en .NET. Y tenemos 4 algoritmos. El Fixed Window, Sliding Window, Token Bucket y Concurrency. Lo vamos a ir explicando uno por uno, pero el Fixed Window básicamente es lo que he explicado en la ejecución del inicio del video. Y bueno, esos serían todos los 4 algoritmos que te otorga esta librería para poder ejecutar esta técnica. Entonces vamos a empezar con el primero para empezar a explicarlo. Voy a copiar esta línea de código, ya que es bastante código y para que el video no demore, yo ya tengo el código hecho. Y bueno, ¿no? A las opciones le agregamos el método addFixedWindowLimiter, ¿no? Para agregar ese algoritmo. Le tenemos que pasar el nombre de la política. Bueno, en este caso, si en caso es null, pues voy a lanzar una excepción simplemente para controlarlo. Pero entonces, como primer parámetro, recibe el nombre de la política, con el cual lo vamos a identificar. Y como segundo parámetro, recibe ya unas opciones. Por ejemplo, el permit limit, el window y bueno, el orden en que se procesa, ¿no? Y también tenemos un límite de cola, pero eso lo vamos a explicar después. Entonces, como observamos, primero voy a explicar este algoritmo.
Vamos a ir al diagrama que tengo hecho y el primer algoritmo es muy sencillo, es básicamente lo que había explicado el concepto, ¿no? Tengo una ventana, por eso se llama Fixed Window y básicamente en 10 segundos máximo puedes hacerme 2 peticiones, ese es un ejemplo. Y ese es el ejemplo que vamos a hacer ahora. Entonces, ¿qué pasa? Dentro de 10 segundos hago 2 peticiones y luego hago una tercera petición. Dentro de esos 10 segundos, esa tercera petición ya no se ejecuta. Luego de 10 segundos, pues se crea otra ventana igual y otra vez voy a poder ejecutar 2 peticiones. Entonces, básicamente es eso. Entonces, yo no quisiera colocar los valores en fijo, ¿no? Estos números de 10 y de 2. Entonces, por eso es que yo le he colocado en variables. Vamos a configurar esto primero. Lo primero que he hecho es crear 2 clases. Si se dan cuenta, en la carpeta de Entities he creado General Rate Limit Options y General Rate Limit Policies. En Policies lo que he hecho es crear una variable para identificar el nombre de cada algoritmo. Como son 4 algoritmos, he colocado uno para cada uno. Y bueno, tenemos esta constante que lo que va a hacer es identificar mi sección en mi app settings, ¿no? En mi archivo de configuración. Acá simplemente tenemos los nombres de los algoritmos y acá tenemos las opciones ya del rate limit, que como ven tenemos el permit limit, el tiempo de ventana, el límite en cola, segmentos, token limit, tokens por periodo y bueno, más atributos, más variables que lo vamos a ir explicando. Capaz ahora no se entiende, pero simplemente si lo pueden ir copiando, si lo van a hacer acá igual al mismo tiempo conmigo, ya lo voy a explicar, ¿no? Entonces, una vez que tenemos estas 2 clases, vamos a configurarlo para poder utilizarlo. Estas 2 clases, ¿qué representan? Pues representan una sección. Sabemos que en .NET tenemos nuestro archivo de configuración que se llama App Settings, ¿no? Si se dan cuenta, acá en App Settings o en App Settings Development, tenemos, por ejemplo, la sección de Rate Limit y de Rate Limit Policies. En este caso tenemos los nombres que había indicado, y acá tenemos las opciones, ¿no? Que toda esta sección representa esta clase, mientras que toda la sección de abajo representa la clase General Rate Limit Policies. Entonces acá ya tenemos los valores para poder utilizarlo y no colocar los valores en fijo, ¿no? Entonces eso es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a configurar para poder utilizar esas variables. Entonces vamos a copiar acá el código que tengo listo. Si ya han utilizado variables del App Settings dentro del proyecto, pues sabrán que tenemos que configurar el contenedor de dependencias indicándole para la clase General Rate Limit Options. Vamos a acceder a builder.configuration, que representa este archivo, mi archivo de configuración, y vamos a obtener la sección General Rate Limit Options Rate Limiting. Esta es una variable y esto que representa, si lo vemos en su clase, representa este string, Rate Limiting, y ese string es el título de esta sección. Entonces básicamente con ese nombre estoy identificando toda esta sección. Y lo mismo para Policies, ¿no? Este sería su nombre que lo identifica a esa sección, Rate Limit Policies. Entonces de esa manera, tanto para las 2 secciones lo configuramos, ¿no? Para el primero, las opciones, y para el Policies, su sección correspondiente. Una vez que tenemos ya configurado nuestro contenedor esto, ahora sí vamos a crear 2 variables, pues no vamos a crear esos 2 objetos, un objeto para cada uno. Y una vez que tenemos los 2 objetos, lo vamos a enlazar. Básicamente le decimos, igual manera, obtenemos esa sección que quiero, la de las opciones, y con el bin le digo, todas estas opciones las vas a enlazar y las vas a relacionar con este objeto General Rate Limit Options. Entonces básicamente con eso ya todos sus valores se guardan en este objeto y ya lo puedo utilizar con ese método bind. Y lo mismo, ¿no? Lo mismo para Policies. Entonces, una vez que hemos realizado esto, ya podemos utilizarlo. Si se dan cuenta, ya no me bota error, porque ya reconoce los valores, ¿no? Y bueno, ya tenemos. Entonces le indicamos
Para este rate limit, el límite va a ser de 2, porque si verificamos en el archivo, permit limit es 2. El tiempo de ventana va a ser en segundos y le indico la variable window, que sería pues 10, ¿no? Entonces, como había indicado en el gráfico, cada 10 segundos solamente puedes hacer un máximo de 2 peticiones. Y lo vamos a ver ahora. Si no hay ningún problema, eso sería básicamente la configuración para poder ejecutar un rate limit simple. Este es un código extra para encapsular los valores, pero si quieren para probar primero, colocan acá los valores en duro y listo, y prueban, ¿no? Bueno, acá configuramos en el contenedor de dependencia, ¿no? Los servicios. Pero luego tenemos que utilizar el middleware. Así que no se olviden que abajo también tienen que utilizar el app.useRateLimiter y ya con eso estaría. Entonces, una vez que hemos hecho eso, a ver, lo voy a ejecutar. Yo ya tengo mi SQL corriendo en mi contenedor y tengo mi SQL activo ya con mi tabla. Entonces lo ejecuto. Vamos a ver si no ha botado ningún error. Está corriendo en el 5272. Entonces vamos a ver qué es lo que nos otorga, ¿no? Si ya tenemos esa técnica ya aplicada. Ejecutamos una vez, esperamos. Bueno, en este caso está demorando. Ha devuelto una vez. Ha devuelto otra vez y bueno, he vuelto a ejecutarlo y me bota un 503. Servicio no disponible. Entonces, ahora creo que ya pasaron 10 segundos y si lo vuelvo a ejecutar, se dan cuenta, 2 y otra vez. Entonces, en 10 segundos máximo solamente he podido hacer 2 peticiones. Y simplemente con esto, con este bloque de código, ya tienes un rate limit aplicado a tu API. Ahora dirán, ¿y cómo es que este es un rate limit global? No. Este es un rate limit específico. Entonces, ¿cómo es que a mi endpoint lo está ejecutando? Porque si nosotros vamos a nuestro controlador, yo ya le he colocado esos valores. Por ejemplo, en este controlador le he colocado que habilite el rate limiting fixed. Que si recuerdan, ese es el nombre que yo le he colocado en la política, en el primer parámetro. Fixed policy. Y ese fixed policy es ese valor, fixed. Entonces yo le indico que para este controlador el rate limit que vamos a utilizar es ese, fixed. Bueno, ya voy a explicar más porque aparte de eso también le puedes indicar un rate limit específico a cada endpoint y no solo a un controlador, y también puedes indicar un endpoint que esté deshabilitado de esa técnica para que no aplique ninguna técnica de rate limit, ¿no? Y aparte también puedes configurar un rate limit global, que eso también lo vamos a ver. Entonces de esa manera a nuestro controlador le indico que va a utilizar el algoritmo fixed y yo he ejecutado este endpoint. Y como este endpoint pues no tiene no tiene por ejemplo este enable, entonces simplemente este endpoint de getGuitars está ejecutándose con el rate limit fixed. Y es por eso que nos ha dado ha funcionado básicamente, ¿no? Entonces, ahora, devuelve un 503. ¿Estaría bien o queremos nosotros manejar un poco más la respuesta y devolver una respuesta más específica, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a hacer ahora. Para hacer eso, pues en las opciones tenemos, primero, simplemente colocando esta línea, voy a detener. Colocando esta línea options rejection status code 429, en vez de devolver un 503, ahora va a devolver un 429, que es el código de muchas peticiones, básicamente es el código adecuado para devolver en este caso. Pero ahora vamos a ampliarlo un poco más. Acá tengo el código, un error más específico, y lo vamos a explicar, obviamente. Entonces tenemos lo siguiente. Tenemos este delegado que está dentro de las opciones, que se llama onRejected,
Y bueno, es un delegado que recibe tanto el contexto como el cancellation token, ¿no? Para detener la ejecución. En el contexto HTTP, pues sabemos que es útil porque podemos acceder a muchas variables dentro de la petición y la respuesta. Entonces lo utilizamos, ¿no? Por ejemplo, al contexto, en su HTTP context, en la respuesta le vamos a asignar el código 429. De esa manera ya le estamos asignando ese valor de esta forma. Y también podemos agregar esta condición preguntando, ¿no? Si en el context.list, ¿qué es el context.list? Es una instancia de un tipo rayLimitList. Y básicamente se utiliza para representar el resultado de cuando se aplica un rayLimit a una solicitud. Entonces, básicamente, si una solicitud se ha aplicado con rayLimit, pues tenemos acceso a esta instancia, a este objeto, el cual tiene metadatos, tiene básicamente información que nosotros podemos usar para devolver una mejor respuesta. En este caso podemos utilizar su método try_get_metadata y hay una metadata que se llama retrieveAfter. Es básicamente intenta después. Ese es como que el significado, ¿no? Y este valor lo vamos a guardar en esta variable retrieveAfter. ¿Para qué? Para que si en caso exista esa metadata, simplemente en la respuesta del contexto, en la respuesta HTTP de la petición que vamos a devolver nosotros, escribimos, por ejemplo, muchas peticiones, por favor inténtelo después de, ingresamos a retrieveAfter y le colocamos su valor en segundos. Y es por eso que al inicio del video se dieron cuenta cómo salió ese mensaje, ¿no? Muchas peticiones, inténtelo luego de 10 segundos, inténtelo luego de 5 segundos. Entonces de esa manera pues le indicamos al usuario después de cuánto tiempo ya puede volver a ejecutar. Esta es una respuesta más específica y obviamente le ayuda también al usuario a identificar, ¿no? Y si en caso, bueno, no tiene ese metadata, simplemente que devuelva inténtelo más tarde y nada más. Y obviamente le pasamos el cancellation token también para que se detenga la ejecución, ¿no? De esa manera, nada más. Y de esta manera, pues, si ahora lo volvemos a ejecutar, vamos a ver ese ejemplo. Observamos, está cargando, ya está levantado. Y por ejemplo, ejecutamos. La primera vez siempre demora un poco. Esperamos nada más. Ahí está, 2 veces. Y en la tercera vez, pues me indica, ¿no? Muchas peticiones, inténtalo después de 10 segundos. Y devuelve un 429 si se dan cuenta. Entonces de esa manera pues ya tenemos un mejor manejo de la respuesta que vamos a devolver. Y eso es simplemente, tenemos este bloque de código, hemos configurado la respuesta de cuando sucede un error. Y este es el bloque para simplemente agregar un rayLimit simple. Y tenemos que utilizar el middleware, ¿no? Para que se pueda ejecutar bien. Y bueno, en el controller le he agregado esta notación de enable rayLimit. Y bueno, ahora, esta línea que dice options.límite de cola, pues es una cola básicamente. ¿Qué pasa? Que, por ejemplo, en este caso son solamente 2 peticiones máxima cada 10 segundos. Entonces, ¿qué pasa si ejecuto 3 o 4 peticiones en 10 segundos? Las primeras 2 sí van a pasar porque es el límite. Y las otras 2, o bien en este caso, como se muestra en el ejemplo, ya bota un error. Pero si le agrego esta línea, es como que un límite en cola. Por ejemplo, si yo le coloco que el límite de cola sea 1, eso significa que las 2 primeras sí se van a ejecutar porque están dentro del límite, ¿no? Ya ahí llegaron al máximo. 2 peticiones cada 10 segundos. Luego ejecuto una tercera petición que está dentro de esos 10 segundos y en vez de devolver un error, pues no hace nada y simplemente se mantiene ahí, en espera, en la cola, para que luego de que pasen 10 segundos y se vuelva a habilitar para poder ejecutar, esa petición se puede ejecutar, ¿no? De esa manera, pues básicamente le agregamos como que una cola en espera para las peticiones que llegan después.
Obviamente un límite también, ¿no? Por ejemplo, dos peticiones en cola, tres peticiones en cola. La cuarta petición ya sí, ahí sí devuelve un código de error. Entonces eso sería. Básicamente en vez de devolver un error de una vez, pues le das al usuario que sus peticiones se puedan mantener en cola. Entonces ese sería el primer método y los otros métodos pues son parecidos básicamente, ¿no? Voy a colocar el otro que la sintaxis es la misma. Entonces, por ejemplo, ahora viene el sliding. El sliding es un poco difícil de explicar porque es parecido a la ventana, pero son ventanas desplazables divididas por segmentos. Lo voy a explicar en el gráfico. Simplemente ahora sí voy a avanzar un poco rápido, ya que quería explicar el fixed, que es el ejemplo más fácil y más claro de entender. Y lo demás, pues básicamente hacen lo mismo, pero de diferente forma. Y por ejemplo, este es el sliding. Yo tengo una ventana de 10 segundos con dos peticiones. Y yo le digo, quiero que la dividas en dos segmentos. Si le digo que lo divida en dos segmentos, tengo que hacer 10 segundos, o sea, el tiempo entre la cantidad de segmentos. 10 segundos entre dos segmentos me da, pues, un bloque de 5 segundos cada uno, ¿no? Básicamente lo divide, lo parte. Si son 10 segundos, lo parte en dos, entonces cada bloque tiene 5 segundos. Y pues obviamente cada bloque ejecuta una petición. Es básicamente eso. Si está siempre cuando ejecuta en un segmento, revisa el actual y una fracción del segmento anterior. Por eso es un poco difícil de explicar, pero básicamente es eso. Lo parte la ventana en segmentos, el tiempo también se parte y obviamente las peticiones también se dispersan uniformemente entre el número de segmentos. Eso sería el sliding, ¿no? Ahora sí voy a colocar el token. El token bucket es un poco más sencillo de explicar. Y ahora si vemos en el sliding, antes de volver al token, vemos que tiene pues los mismos parámetros que el fixer, ¿no? Permit limit, window, pero también tiene este nuevo parámetro o esta nueva propiedad que es segmentos por windows, que es básicamente lo que había indicado en el gráfico, ¿no? Que lo quiero dividir este bloque o esta ventana, lo divido en dos segmentos. O mejor dicho, sí, en dos segmentos básicamente. Si vemos en su valor, segments por windows es 2. Ahora el token. Acá sí ya recibe propiedades diferentes. Token limit, replenishment period y bueno, este es el mismo, el orden de que se va a procesar en cola y el token por periodo. Ahora eso lo vamos a explicar en el gráfico, obviamente, ¿no? Este algoritmo de token básicamente es esto. Tienes un contenedor. Imagínate que cada token es un círculo. Y cuando tú realizas una petición, te consumes un círculo o una bola o una esfera. Por ejemplo, tú realizas una petición, entonces te la consumes esa esfera y ya solo te queda un token en el contenedor. Entonces, por ejemplo, ¿no? Yo acá he colocado el texto. Se regeneran 3 en cada periodo y máximo 2 tokens. Eso es lo que indica acá. Token limit, si lo verificamos, es 2. Entonces tenemos un límite de 2 tokens. El tiempo en que se regenera este contenedor es de 20 segundos. Y los tokens por periodo es de 3. Es decir, cada 20 segundos ese contenedor se regenera con 3 tokens. Pero solamente puedes hacer uso máximo de 2. ¿Entiendes? Entonces, pasa en los primeros 20 segundos, ese balde o ese contenedor tiene 3 tokens. Una petición representa cada token. Pero solamente puedes hacer un máximo de 2. Solamente vas a poder hacer 2 peticiones, nada más. Y eso es básicamente lo que pasa acá. Llega una petición, un token desaparece. Llega otra petición, el otro token desaparece y mi contenedor queda vacío. Luego de esos 20 segundos
se vuelve a regenerar y otra vez aparecen 3, ¿no? Pero en este caso, como solamente hay un límite de 2, pues quedan 2 nada más, ¿no? Eso. Es básicamente, esa es su utilidad. Cada token representa una petición. Continuamos con el último algoritmo, que sería el de concurrencia. Y este algoritmo básicamente, en vez de tener en cuenta el tiempo, o sea, un número de peticiones cada cierto tiempo, en este caso lo que busca es enfocarse en el número de peticiones que se pueden realizar de manera concurrente. Eso básicamente, tienes un límite y con eso bastaría, simplemente con el límite. ¿Por qué? Porque acá no importa cada cierto tiempo, sino el número de peticiones que se realizan de manera concurrente. Por ejemplo, si le digo que sea de máximo 2 peticiones de manera concurrente, quiere decir que si al mismo tiempo se ejecutan 3, significa que las 2 primeras sí se ejecutan al mismo tiempo y la tercera ya se rechaza, porque es un máximo de 2 de forma concurrente, ¿no? Eso es básicamente este algoritmo. Y bueno, esos serían los 4 algoritmos: el fixed, que lo expliqué; el sliding, que es como el fixed pero dividido en segmentos; el de token y el de concurrencia. Ahora, lo que voy a explicar es también que podemos configurar un rate limit global. Es decir, un rate limit que aplique a todo nuestro proyecto, a todos nuestros controladores, a todos nuestros endpoints. Porque de esta manera son específicos y tenemos que ir al controlador y colocarle el rate limit que tiene que utilizar. Pero si queremos hacer uno global, pues vamos a hacer lo siguiente. Para un rate limit global, en este caso con la librería, se utiliza un key, una llave, un partition key, que básicamente es para identificar a este rate limit, ¿no? En las opciones ahora tenemos el global limiter. Vean la diferencia. Ahora tenemos que ingresar a global limiter y colocarle el límite utilizando el partitioned ratelimiter.create, en donde le pasamos el HTTP context y un string. Ahora se preguntarán, pues, ¿qué son esos valores, no? Bueno, estos son los parámetros genéricos de este método create. El HTTP context, pues, básicamente es el que va a particionar y el que va a crear en base a esto todas estas particiones. Y el string significa el tipo de dato que va a representar nuestra llave. Eso es lo que significa. Entonces, recuerden esta sintaxis. Con un create estamos ejecutando y retornamos un rate limit partition, y en este caso con el get fixed window limiter le indicamos pues que el límite global, el rate limiter global para todo mi proyecto va a ser de este algoritmo, ¿no? Del fixed. Y la llave para identificarlo, en este caso le coloqué simplemente un string que dice global, y luego ya le tengo que pasar pues una configuración respecto a este método, ¿no? En este caso le pasamos un fixed window rate limiter options. Y le pasamos lo mismo, si se dan cuenta, es lo mismo que le paso de manera específica. Es lo mismo básicamente. De esta manera tenemos un rate limit global. Entonces esto se va a ejecutar para todos mis endpoints y para todos, bueno, básicamente todos mis controladores, todos mis endpoints que tengo en mi proyecto. Pero sí se pueden sobreescribir. Por ejemplo, si yo tuviera más controladores, todos esos demás controladores se ejecutarían con ese global, pero en este controlador de guitarras yo le he colocado uno específico. También le he colocado en un método también otro rate limit específico, y en el otro endpoint que se deshabilite, ¿no? O sea, que no aplique ningún rate limit. Esto sí se está aplicando. O sea, está bien que coloquemos un global, pero si a un controlador le colocamos sus valores o sus anotaciones en específico, se van a ejecutar estas anotaciones en específico reemplazando al global. Pero bueno, es útil tener un rate limit que aplique a todos, ¿no? Ahora, la última explicación sería que aparte de crear un rate limit global, también podemos combinar
encadena los rate limit para que se apliquen de manera global. Entonces podemos hacer una fusión o una combinación de rate limits. Y eso es lo que voy a explicar ahora. Ese código lo tenía comentado. Voy a copiar y acá lo tengo, ¿no? Voy a seleccionar todo. Y lo voy a descomentar. Y vean la diferencia. A las opciones, igual manera ingresamos a Global Limiter, pero en el simple utilizamos Create, mientras que en el combinado utilizamos Create Chained, ¿no? Que es como crear una encadenación. Y dentro ya le pasamos pues dos, ¿no? Dos Create, como se dan cuenta, dos particiones básicamente. En este caso, el identificador o el partition key que voy a utilizar para cada uno es el user agent, que es un valor que viene en la información de la request, en los headers. Entonces yo, como tengo acceso al HTTP context, puedo acceder a la request, a sus headers, y obtener el valor del user agent, pues que básicamente me indica, es un identificador de quién lo está enviando. Y ese es el valor que utilizo. Y de igual manera le paso las opciones, un permit limit, un window y el algoritmo que voy a utilizar para el orden, ¿no? Que en este caso es en cola. Y el otro partition rate limit, de igual manera, utilizo el user agent como llave y le doy estos valores. Entonces, ¿qué significa esto? ¿Por qué es útil encadenar? Porque podemos fusionar y darle unas reglas en específico, ¿no? Por ejemplo, si vemos el primero, dice el permit limit sería partitioned permit limit y el window sería window normal, ¿no? Entonces, si vemos los valores, el partition permit limit es de 20, o sea, 20 peticiones por 10, en este caso 10 minutos. Entonces, si hacemos los cálculos, 20 peticiones cada 10 minutos, eso significa que en una hora vas a hacer 120 peticiones. Correcto. Pero ¿qué pasaría si tú quisieras agregar, por ejemplo, que en una hora solamente puedas hacer 100? Eso también lo puedes hacer combinando estas dos. O sea, yo en la segunda partición le indico el permit limit ahora es global permit limit, que significa 100. Cada hora, ¿no? El window es de una hora. Entonces, acá es un ejemplo útil, ¿no? Porque estamos combinando dos. Le indico que cada 10 minutos voy a hacer máximo 20 peticiones, pero que en una hora solamente puedes hacer 100 peticiones. Si no hubiera esta segunda partición, pues en una hora tú podrías hacer 120 peticiones si sigues esta regla, la primera regla, ¿no? Porque serían 20 peticiones por 10 minutos, en 60 minutos pues son 120 peticiones. Pero juntando y combinando estas dos particiones, le podemos indicar que haga 20 peticiones cada 10 minutos, pero que en una hora solamente puedas hacer un máximo de 100. Y bueno, eso es útil, ¿no? Porque ahí estás combinando y tienes una regla más específica. Y bueno, esa es la utilidad de poder crear un rate limit en cadena. Básicamente utilizas, ¿no? Y en este caso yo he utilizado dos fixed, pero puedes combinarlo pues con cualquier algoritmo que ya te he explicado, cualquiera de los cuatro, ¿no? Entonces es útil y es bueno saberlo y entender esta sintaxis y cómo funciona todo esto. Entonces, en resumen, tienes 4 algoritmos que puedes utilizar para el rate limit. Puedes también personalizar tu respuesta al error y también puedes crear un rate limit global y un rate limit encadenado, juntando pues varias creaciones de rate limit. Y eso sería todo el video. Espero lo hayan entendido. Estaríamos luego viendo más adelante más temas respecto a backend y también algunos temas respecto a frontend, cómo consumir estos servicios, algunas tecnologías que estoy aprendiendo y quiero hacer videos respecto a eso.
Pero bueno, en este caso el video solo era de ArrayLimit y eso es lo que he explicado. Igual todo este código lo voy a subir en el repositorio. Eso sería todo. Y bueno, nos vemos en un próximo video. Gracias.